Hello, welcome to English Phrasal Verbs with Alejandro. He creado este espacio para ayudarte a aprender los verbos frasales del idioma inglés y potenciar tus habilidades en el idioma. Así que let's learn together. En este video verás phrasal verbs in context, delving deeper into the situation. Esto es verbos frasales en contexto, profundizando en la situación. Bien, recordemos que anterior a este video habíamos conocido dos nuevos phrasal verbs. Uno de ellos era write down y el otro speak up. De que aprovecho para hacer una pequeña pausa y recordarte que si no has visto el video de cada phrasal verb que aquí menciono, te invito a que lo veas previamente para que puedas conocer las características individuales de cada phrasal verb y asimismo comprender mejor lo que se habla en este video, dado que aquí únicamente se hará énfasis en el contexto, por lo que es indispensable que los conozcas previamente. Bueno, comencemos con write down. En cuanto a este phrasal verb, vemos que refiere tres diferentes contextos. El primero de ellos es anotar o apuntar. El segundo, amortizar o depreciar, esto reduciendo el valor económico de algo. Y el tercero, cancelar o condonar una deuda. Bueno, pues tenemos igualmente el mismo número de observaciones. Para el primer contexto vemos que es registrar información generalmente para no olvidarla. La observación para el segundo contexto vemos que refiere a un objeto que generalmente se determina o se llama activo que pierde su valor con el tiempo. Este contexto está más relacionado al mundo de los negocios, al mundo empresarial. Y la observación para el tercer contexto vemos que es asumiendo que no puede recuperarse el dinero en cuestión. Es decir, el dinero de esa deuda que se perdona o cancela o que se condona. Veamos un ejemplo para comprender esto mucho mejor. I was barely able to write down a few notes on the subject because the teacher was writing and erasing on the board very quickly. Eso significa que yo apenas fui capaz de apuntar, de tomar nota o apunte o crear unas pocas notas sobre el tema porque el profesor estaba escribiendo y borrando en el pizarrón rápidamente o en la pizarra. Bueno, como podemos ver en este ejemplo se está haciendo referencia a ese primer contexto porque estamos viendo todos esos elementos contextuales que nos ayudan a identificarlo. Como te decía, estamos diciendo que yo apenas pude tomar unas pequeñas notas o crear unos pequeños apuntes, apuntar o registrar información acerca de ese tema porque el profesor estaba escribiendo y borrando rápidamente en la pizarra. Entonces apenas tuve el tiempo para crear mis notas, para crear mis apuntes o para registrar esa información acerca de ese tema. Así que espero que también lo hayas comprendido. Veamos otro ejemplo para profundizar un poco más. The banks say they would write down some customers' debts because of the country's difficult economic situation. Eso significa que los bancos dijeron que ellos cancelarían, condonarían o perdonarían las deudas de algunos clientes debido a la difícil situación económica del país. Bueno, como podemos ver en este ejemplo se está haciendo referencia a ese tercer contexto que es cancelar o condonar una deuda. Recordemos que también decíamos en las observaciones que se hace asumiendo que ese dinero no puede recuperarse. Veamos porque en este ejemplo estamos viendo todos esos elementos. Estamos diciendo que los bancos dijeron o que ellos perdonarían las deudas de algunos de sus clientes debido a la difícil situación económica del país. Es decir, esos bancos cancelarían, condonarían, perdonarían las deudas de algunos de sus clientes, asumiendo que ese dinero pues no podrán recuperarlo debido a la situación económica que nos manifiesta es difícil. Entonces, como puedes ver, el ejemplo nos está dando todos esos elementos contextuales que nos ayudan a identificar a qué contexto se está haciendo referencia en este phrasal verb. Bueno, pues ahora vamos con speak up. En cuanto a este phrasal verb, vemos que refiere dos diferentes contextos. El primero de ellos es hablar con un tono de voz más fuerte o más alto. Y el segundo, expresarse, manifestarse o protestar. Bueno, pues tenemos igualmente el mismo número de observaciones. Para el primer contexto vemos que generalmente es para hacerse escuchar con una mayor claridad, es decir, levantar, subir o incrementar el tono de la voz, pues para hacerse escuchar con mayor claridad. Y la observación para el segundo contexto vemos que refiere usualmente a una opinión, argumento o defensa. Esto cuando nos referimos a expresarse o manifestarse. En cuanto a protestar, pues es mostrarse en desacuerdo. También lo podemos interpretar como manifestarse o expresarse, pero más en modo de protesta. Veamos un ejemplo para comprender esto mucho mejor. People in the back of the room had to speak up to be heard because the microphone was damaged.
Eso significa la gente o las personas en el fondo de la sala o en la parte trasera de la sala tuvieron que hablar más fuerte, tuvieron que hablar más alto para ser escuchados porque el micrófono estaba dañado. Bueno, como podemos ver en este ejemplo se está haciendo referencia a ese primer contexto, que es hablar con un tono de voz más fuerte o más alto. Porque aquí lo que estamos diciendo es que esas personas que estaban en la parte trasera de la sala tuvieron que alzar o levantar el tono de su voz para poder ser escuchados, debido a que el micrófono estaba dañado, es decir, no estaba funcionando, y por tanto pues a eso atendía que ellos tuvieran que hacerse escuchar con una mayor claridad a través de el levantamiento o el alza en el volumen o intensidad del tono de su voz. Veamos otro ejemplo para profundizar un poco más. Please feel free to speak up if you do not agree with the decisions that are made by the committee. Eso significa, por favor, siéntete libre de opinar, de expresarte, de manifestarte si tú no estás de acuerdo con las decisiones que toma el comité. Bueno, como podemos ver en este ejemplo se está haciendo referencia a ese segundo contexto, pero con la connotación de opinar, expresar o manifestar, no con la connotación de protestar. Mucho cuidado con ello. ¿Por qué? Veamos. Aquí lo que estamos haciendo es que se le está invitando a esa persona, se le está diciendo, por favor, siéntete libre de opinar, de expresar, de manifestar si tú no estás de acuerdo con las decisiones hechas por el comité o con las decisiones tomadas por el comité. Entonces estamos viendo esa connotación que es más una invitación a que opine, ¿sí? A que se exprese o manifieste, o incluso que se muestre en desacuerdo, pero de una manera en la que se exprese o manifieste de una manera formal o cordial. Recordemos que cuando hablamos de protesta, pues es algo más fuerte. Incluso cuando hablamos de protesta en estos contextos, pues usamos o identificamos en contra de quién o de qué se protesta. Entonces también esa es la clave para poder diferenciar esas connotaciones en este contexto. Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero te haya gustado este video y hayas comprendido que es netamente de profundización en términos de contexto, que es muy importante para comprender los phrasal verbs. Así que aprovecho para dejarte mis tips que considero muy importantes y sé que de seguro te van a ayudar, como lo son una práctica constante, una comprensión del contexto, una asociación mental y una óptima memorización, que todos juntos te llevarán a tener un aprendizaje efectivo. De igual manera aprovecho para dejarte mis redes sociales, en donde puedes encontrarme como Phrasal Verbs, para que le des like, para que compartas, te suscribas, me sigas y comentes, que estaré encantado de poderte ayudar. Muchas gracias y hasta un próximo video.